Ya, pero si quieres que me líe a insultar, lo hago, ¿eh? No tengo problema. Venga, ala. También soy una persona que me eduqué en los curas y todas estas cosas. Así salí. Bienvenidos en un episodio más a Caminos con Historia y estamos aquí nuevamente con un invitado que ya hemos traído al canal para hablar de historia, de patrimonio, saliéndonos un poco quizás del camino, pero siempre vinculados a él, porque hoy tenemos que hablar de una iglesia muy importante en Asturias, que es la iglesia de la Santa Cruz en Cangas d'Onís, vinculada con la monarquía asturiana y vinculada con Covadonga, la batalla de Covadonga. Tenemos el camino de Gijón a Covadonga, también caminos de peregrinación. Tenemos una vez más, por aclamación popular, a Francisco José Borge Cordovilla, que nos viene a traer una reconstrucción de esta iglesia tan importante en la historia asturiana. ¿Qué tal, Francisco José? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, aquí estamos, dispuestos a explicar todo lo que haga falta y a darlo todo para reivindicar este monumento muy desconocido Sí. y muy poco estudiado. Mal conocido nada más por las menciones de los cronistas historiadores de época moderna, por las, pues eso, por el Marqués de la Vega del Sella, que fue el primero que hizo un estudio monográfico, pero bueno, hacía falta algo centrado sobre todo en el edificio, y eso es lo que nosotros hemos intentado. Se publicó en el boletín de la Sociedad Protectora de la Valesquida del año 2016, y que yo sé que nosotros sepamos, es la única monografía dedicada a la iglesia prerrománica o tardoantigua, prerrománica, porque ya nos encontramos en el contexto ya del Reino de Asturias, concretamente en el segundo de sus representantes, de sus mandatarios, no sé si por aclamación popular también o por o por aclamación solamente de una parte del estamento nobiliario, como parecen indicar las vicisitudes de su corto reinado. A lo mejor le ayudaron a abandonar el poder y lo escondieron todo con la metáfora del oso, ¿no? Como con las crónicas, en las crónicas de la familia de Pedro de Cantabria, de Alfonso III, escondieron tantas cosas, ¿no? Y disimularon otras cuantas. Entonces, que creo que no lo hemos dicho por si alguien no lo tiene ubicado. ¿Quién es quien construye o manda a construir esta iglesia? Bueno, esta iglesia, en teoría, la manda a construir Fáfila, hijo de Pelayo, y que Correcto. supuestamente, según la costumbre goda, llevaría el nombre del abuelo, es decir, del padre de Pelayo, del famoso Dux Fáfila, ¿no? Que así ciertas fuentes históricas lo citan, ¿no? Sin lugar a ninguna duda, como padre de Pelayo, entre otros la versión Ad Sebastianum, ¿no? De la crónica de Alfonso III, y luego nos encontramos con la general historia de Alfonso X el Sabio, que lo dice claramente, ¿no? Que, como había mencionado en otro lugar, al tratar del reinado de Égica, me imagino, o de Jica, habla de que, bueno, de que lo había enviado a Tui, al tal Fáfila. No se sabe si desterrado o no, pero bueno, en tal caso, en Tui tenía la gobernación Vitiza, ¿no? Su hijo, el hijo de Égica, Vitiza, y bueno, curiosamente él le mandó a Tui. No se entiende muy bien que le mandara desterrado, estando Vitiza pues allí gobernando, ¿no? O sea, llevando la administración del antiguo reino suevo de Galicia, desde esa sede fortificada de Tui, sede episcopal también. Bueno, la cuestión es que allí estaba supuestamente el padre de Pelayo, o uno de ellos, ¿no? Porque, bueno, según la costumbre goda, Pelayo pudo no solo tener un padre natural, sino que pudo tener también un padre putativo, un padre adoptivo, ¿no? Con lo cual haríamos buena la afirmación de la nómina leonesa del tal Veremundo, ¿no? Que no se sabe quién fue el padre natural o quién fue el padre adoptivo, ¿no? Probablemente Sí. todos los datos indican que Veremundo fue el padre natural. Tiene un gran trabajo sobre la genealogía de Pelayo, otro tema muy poco estudiado, alguien que probablemente deberías invitar al estudio. Sí. eh, Esteban Aparicio Bausili, un abogado Ah, sí, gijonés, sí, sí, sí. muy buen amigo mío, y que desde luego yo creo que ahora mismo es uno de los mayores especialistas en el estudio genealógico del personaje histórico de Pelayo.
Entonces Fáfila, habiendo sido dux, evidentemente tuvo que ser el padre adoptivo, el padre político, el padre que colocaría a Pelayo en la corte, ¿no? De donde sería expulsado antes de 711 por Witiza. Se supone que la invasión árabe pilla a Pelayo ya en Asturias, puesto que la crónica dice claramente ingresus es in Asturias, que con su hermana, le pillaría aquí la invasión árabe y entonces los árabes, por alguna razón, le mandarían en rehenes a, bueno, o con la excusa de negociar algo para el estatuto de la población de la Asturias transmontana, le enviarían en rehenes a Córdoba, ¿no? De donde se fugó a la sazón con toda la historia, ¿no? Que narra la rotense. Se fugó a la sazón en 718, que fue el año en que luego en el famoso concilium le proclamarían príncipe y a partir de ahí entraron en abierta rebelión, ¿no? Bueno, se fugó quiere decir que, bueno, vino para acá y lo que les contó a los, digamos, notables de aquí, de la Asturias Transmontana, respecto al estatuto fiscal que para el territorio tenía planeado Córdoba, no les hizo la más mínima gracia y entonces, pues, decidieron rebelarse, claro. Y de ahí a Covadonga, pues, en fin, pasó un tiempo. Pero bueno, todas estas cosas hay que organizarlas, ¿no? Porque yo no creo que yo soy de los que defienden que la batalla de Covadonga no fue en 718, sino que fue en 722, ¿no? Porque, y que no coincidió con su proclamación como príncipes. Sin perjuicio de que después de la debacle musulmana de Covadonga, pues decidieran en medio de la euforia, de la general euforia, volver a proclamarle otra vez, ¿no? Y le subieran en el escudo y todas estas cosas, en la campa de la Jura, esta famosa, ¿no? Ahí en Contraquil, que está muy cerca de donde luego Fabila construiría esta iglesia, en la Vega de Contraquil. Y bueno, esta iglesia de la cual a partir de los testimonios, tanto de Ambrosio de Morales como los deudores de los de Ambrosio de Morales, los de Luis Alfonso de Carballo, nosotros también con el auxilio de la epigrafía conservada de la iglesia, fuimos capaces de reconstruirla basándonos en el uso del pie romano, ¿no? De una primera etapa bueno, del reino de Asturias, en el uso del pie romano, que por aquí lo debemos tener por alguna parte. A ver, déjame ver aquí. A ver, un momentín. Aquí. No, aquí no. Bueno, sí, da igual. Esta, F5. Vaya, dije F5, ir a diapositiva la 22, me parece que es. Perdón por la interrupción. No, 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 ninguna. Aquí tenemos la planta que hipotéticamente estos son 2, 4, 6, 8 pies, que es la medida que Ambrosio Morales dio para el ábside, porque el ábside se veía desde el exterior de la iglesia posterior, que luego veremos del Mira, siglo XVII. ahora mismo estamos en figura 1. Sí, en figura 1. Sí, sí, Porque correcto. no compartí esta, entonces. Ya. Vaya, pues tenemos un problema con la presentación. Va a haber que hacer una captura al final. Nada, ahora mismo la hago. Figura 1. Bueno, pues nada. Joder. Nuevo. Nuevo. No sé qué pasó aquí. Bueno, esto vaya por Dios. Esto lo corto luego yo. Sí, Tranquilo. Mira, a ver. tenemos problemas aquí con la caca esta de Skype. No. A ver, aquí la tenemos. A ver, déjame ver. Esta la voy a otra vez a capturar. Bueno, vaya por Dios, hombre. A ver, ¿será posible? De nuevo. Es que Skype me sacó ahí una notificación de que estaba usando la cámara. Ya lo sé que estás usando la cámara. No me amargues la vida. Guardar como. A ver, vamos a guardarla aquí en el coinme. ¿Dónde está ahora el escritorio? Vaya. Bueno, pues aquí mismo. ¿Está? Así que está en figura 1. Pues voy a quitar la esta porque es que no, Ya si la minimizas, no sale de ella. no va. Sí, Si no, minimizas que la figura 1, si minimizo la figura 1. No, porque está en ejecución la
sí lo diré, está en ejecución la aplicación. Y entonces, no me preguntes por qué razón, bueno, de verdad ¿y ahora dónde está el escritorio? Es que yo aquí tengo en el escritorio tengo una carpeta que creé y no me sale. Bueno, aquí, sala, captura. Bueno, a ver, por si por fin lo consigo. ¿Cómo que no se puede guardar aquí? Bueno, pues es que mira, de verdad, ¿eh? Pero hombre, bueno, nada, si no pasamos de ella, me da igual, porque es que no entiendo por qué demonios no se puede compartir. Es que parece ser que con la esta abierta no me va a esta figura, no me preguntes por qué. Ya. A ver, ahora, claro, tendría que compartir esta pantalla, pero a ver, compartir la pantalla, a ver si sale aquí. Sí, mírala, esta. Bueno, Ahora, sí. sí, no, ahora Veo se el puede PowerPoint continuar. y veo aquí Ahora se la... puede continuar grabando, pero claro, no lo puedo ejecutar porque si lo ejecuto parece ser que no lo Sí, no, es admite, mejor que no lo ejecutes. que se va a la figura 1. Sí. Voy a poner esto, si pudiera ponerlo en pantalla completa, voy a quitar las diapositivas. Si lo pudiera poner en pantalla completa, pero no me deja. Nah, en fin. Bueno, nada, aquí se ve bien de todas formas. El módulo son 8 pies. Estos 8 pies son los que identificó Ambrosio de Morales en su visita al templo que estaba, bueno, al templo que estaba en vigor en sus tiempos, que fue anterior al moderno que se edificó en el siglo XVII y que probablemente a lo mejor fue el que ya vio Luis Alfonso de Carvalho. Y entonces yo barajo dos hipótesis y en las dos el dolmen quedaría dentro de la estructura del templo. Uno es un edificio de módulo 8 pies de longitud más o menos triple de la anchura o sea, del módulo y de anchura pues lo mismo, 24 pies. Viene a ser un cuadrado un poco mayor, viene a ser de 28 por 24 pies. Entonces tiene un ábside cuadrado de 8 por 8 pies, tiene una cela que es suficiente para albergar en su interior el dolmen, que es de 8 por 16 por 20, 8 por 20 pies. O sea que más o menos 8, 16 y es dos veces y media, ¿no? El ancho. Y luego tiene pues dos recintos laterales de finalidad litúrgica y que, bueno, se disponen en la nave única y tienen acceso directo desde el presbiterio que está delante del ábside. Vemos que este templo presenta una nave muy exigua, ¿no? Que se limitaría al espacio extra canceles que vendría definido por el espacio que más o menos ocupa el dolmen, ¿no? En el límite de las habitaciones laterales, estas norte y sur, que ya repito, serían habitaciones de uso litúrgico. Es muy importante constatar que tanto Ambrosio de Morales como Luis Alfonso de Carvalho, cuando visitan este templo, constatan cómo el dolmen era visible desde el interior del mismo. Es decir, que desde la cela, vamos a compartir esta, desde la cela se veía el dolmen. Quiere decirse que en la cela había, antes de los canceles, había una especie de acceso tipo cripta, una especie de trampilla por donde acudían el pueblo, dice Caveda y Nava sobre todo, y el padre Risco también, que bajaban porque consideraban que la tierra que había alrededor del dolmen era sagrada y que entonces bajaban a recoger tierra, ¿no? Y sí, la gente bajaba a recoger tierra, de abajo del enterramiento, porque también otro tema muy consagrado en la tradición popular es que sirvió de sepulcro a Fabila esta iglesia, ¿no?
O sea que él al estilo de haciendo una especie de sincretismo entre los reyes, se supone que paganos del antiguo territorio asturo o badiniense, ¿no? Cuyo ámbito geográfico se encontraba en el entorno de Cangas de Onís, ¿no? Pues que se enterró aquí como un rey pagano de los Astures. Ya se sabe que, bueno, que los recintos dolménicos en el interior de los túmulos, pues no eran otra cosa más que enterramientos privilegiados, ¿no? De la época pagana, de la época, pues eso, desde el Neolítico hasta bien entrada la edad de los metales, ¿no? La cuestión es que esto, al sacralizarse mediante un templo cristiano, pues, y al estar enterrado el difunto, el princeps, en un espacio extra canceles, posibilitaría tal hipótesis, ¿no? Puesto que sería imposible que estuviera enterrado en una de las habitaciones laterales, por ejemplo, o en el altar, ¿no? Por su carácter pues, de laico. Pero siendo, bueno, un espacio extra canceles, se podría haber definido una cela, pues eso, que sirviera tanto como para depósito de sus restos y a lo mejor supuestamente de los de su esposa, Froiluba, y bueno, y que eso no estorbase el uso litúrgico del templo, sino que ocupara, digamos, el espacio reservado al pueblo, ¿no? Bueno, ese sería el asunto. Muy Bueno. interesante. Después el alzado sería también cúbico, repetiría las dimensiones para el ábside, sería un alzado también cuadrado, lo cual daría un cubo hasta el plano de la pendiente del tejado, y luego en la cela aumentaría un poco, de manera que sabemos que encima del arco de triunfo estaba dispuesta la inscripción, del templo, con lo cual, evidentemente, esa parte tendría que ser la parte que estaba más alta que el Arco de Triunfo. Evidentemente para poder acoger la inscripción, tendría que configurarse en una cela más alta, por ejemplo, pues de 8 y 4, 12, de módulo y medio de altura, o incluso a lo mejor un poco más, hasta llegar a los 2 módulos, ¿no? de altura, siendo el módulo la anchura definida para el ábside, ¿no? De 8 pies. 8 pies romanos, digamos, la hipótesis que nos cualifica para sostener esto es la epigrafía, porque en la epigrafía, evidentemente, que la epigrafía la hemos perdido, ¿no? Se trata de una lápida bueno, que tuvo conocimiento de ello el marqués de la Vega del Sella. Nunca sé si es marqués o conde, este hombre, y conde de la Vega del Sella. Y después, antes de la voladura, afortunadamente Frasinelli le comunicó el hallazgo a Ciriaco Miguel Vigil, y este hizo un calco, y entonces por eso conservamos ahora la memoria de la lápida, ¿no? Que la lápida es una lápida de las mejores del Reino de Asturias. Tiene tanto en canon formal como en estilo, como en el aspecto estilístico, el carácter clásico del estilo, también el carácter clásico de las grafías, la presencia de hiedras separando en algunos lugares. Todo ello nos remite a una tradición epigráfica muy diferente de la local badiniense que estamos acostumbrados a ver, pues eso, si lo diré, pues en las estelas funerarias, ¿no? De época badiniense, que se conservan profusamente aquí, en este territorio, ¿no? Y dice que se consagró el templo, pues eso, en la era, o sea, nos conduce al año 737, ¿no? Al año 737, y concretamente transcurridos 300 días, o sea que fue en octubre del 737, y fue consagrada por el príncipe Fáfila. Pues habla de que, aunque es un edificio de pequeño tamaño, está animado por la mucha fe de los fieles, y que sirve para demostrar en su figura, bueno, en su edificio, una cruz. Eso nos llama a la tradición famosa de que se había exhibido ahí la cruz de Covadonga, que portara Pelayo en la batalla, tal y cual. Esa cruz, que sería hoy en día la cruz de la Victoria, que está revestida en la Cámara Santa, etcétera. Tradición esa de imposible ocurrencia, puesto que, o sea, que no es así, porque la cruz es del siglo X. O sea, que si había una anterior, se sustituyó.
porque estaría pues muy deteriorada o lo que fuera, ¿no? Pero la que supuestamente estuvo en Santa Cruz, no se sabe si esa alusión de la epigrafía de Santa Cruz se refiere a que el edificio mostraba en su figura una cruz o a que servía el edificio para exhibir una cruz. Porque claro, dado el carácter poético de la inscripción, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Podemos estar ante una imagen literaria, podemos estar ante una, digamos que por el contexto de la composición, más bien sería lo segundo, que exhibiría una cruz. Ahora que, de todas formas, la planta cruciforme es casi inevitable debido a que, siendo un edificio de santuario único, de cela única y necesitando dos habitáculos laterales de carácter litúrgico, pues nos vamos enseguida a que exteriormente, evidentemente, Claro. mostraría con bastante seguridad la figura de una cruz, ¿no? Bueno, aquí tenemos la referencia que yo hacía a esa especie de trampilla, bueno, o pues eso, o queda practicada en el pavimento para tener acceso al túmulo, ¿no? Que ocupaba la parte central, dolmen, perdón, que ocupaba la parte central del túmulo. Aquí vemos cómo, evidentemente, la altura de la cela yo le he dado la mitad, o sea, el módulo más su mitad, hasta el plano de la pendiente del tejado. Algo menos le he dado el módulo más la cuarta parte a los habitáculos de carácter litúrgico de los laterales, y aquí vemos en el corte se aprecia bastante bien la estructura general del edificio y cómo ciertamente, bueno, esta ya es la evolución constructiva, el edificio tal y como se conservaba, el edificio del siglo XVII y el cenotafio referente al templo que edificó Menéndez Pidal tras la voladura completa del túmulo con dolmen y todo en el conflicto civil, ¿no? Bueno, pues entonces luego, si la evolución constructiva del edificio, yéndonos a ese tema, vemos que en Santa Cruz de Cangas, lo veíamos aquí en esta planta que teníamos al principio, aquí puesta, a ver, déjame ver, cambiar, esta la tenemos aquí. A ver, vemos aquí que en realidad tenemos tres templos, tenemos tres templos inscritos uno en el otro. Tenemos el templo primitivo, que es del que venimos hablando, con el túmulo en su interior. Luego tenemos un templo románico que nos mueve a pensar en su existencia, en las observaciones que hizo Luis Alfonso de Carballo, perdón, Ambrosio de Morales en su viaje santo, cuando observa en la dependencia lateral sur, ¿no? Pues observa una bóveda, lo que él considera una bóveda tardorrománica, en el muro testero sur de la dependencia lateral sur que estamos viendo, ¿no? Entonces, en época románica se construye un templo, que es el que tenemos aquí en un gris más oscuro, cuya cela también única excede las dimensiones de la cela alto medieval, en la que se descarta el supuesto habitáculo de carácter litúrgico lateral norte. Se sigue conservando la función litúrgica del santuario único alto medieval, y bueno, se rehacen sus muros en fábrica románica o no, eso no lo podemos saber, ni lo podremos saber nunca, puesto que no quedó ni un solo ápice para explorar arqueológicamente del edificio, ni del alto medieval, ni del románico, ni del siglo XVII, ¿no? Entonces aquí vemos el muro testero prerrománico, y aquí vemos que se sustituyó esa exigua dependencia de carácter litúrgico supuesta prerrománica que yo postulo por otra románica única que amortiza la del lado norte, que en el lado norte ya no hay, se ciega la cela, pero en el lado sur, por el contrario, se hace una sacristía, una dependencia ya de carácter litúrgico más grande, ¿no? Que viene a coincidir con la del 1632, con la edificada después, ¿no? Entonces, en 1632 lo que se hace es que se amortiza el ábside prerrománico. Entonces, esto quiere decir que antes de 1632, tanto Ambrosio de Morales como supuestamente Luis Alfonso de Carballo ven este ábside porque le otorga, sobre todo a Ambrosio de Morales, le otorga una magnitud de 8 pies de anchura, ¿no? Y por eso llega a la conclusión de que la iglesia no era más que un humilladero, porque tenía un tamaño muy exiguo, ¿no? Sí. Entonces él, comparándola con la que él ve que es la románica, porque todavía no se construyó esta otra que está con los muros en negro, que es la que salía en la fotografía y que es la que veremos ahora reconstruida en 3 dimensiones, que se reconstruye en 1632.
Y se le hace aquí un muro de contención al oeste para contener seguramente la progresiva, pues eso, progresivo aluvión de los materiales del dolmen, ¿no? Del túmulo, perdón, hombre, del túmulo hacia el oeste. Pues lo que se hace también es que se amortiza ese ábside y se construye un gran presbiterio y se alarga la nave a más del doble. Sigue siendo una iglesia de nave única, totalmente abovedada, pero que tiene un gran presbiterio al estilo de los del siglo XVII, al que no se le construye, que sepamos, un ábside, ¿no? Porque aparentemente en esta fotografía que teníamos, que antes hemos exhibido al final del vídeo anterior, no salía, no se apreciaba, ¿no? Aunque pudo tenerlo y esto ejercer simplemente de presbiterio, es un presbiterio cubierto, como vemos, por una bóveda de arista, un presbiterio bastante grande, y bueno, lo que se hace es ampliar ligeramente sobre todo con unos muros que sean capaces de contener, claro, la masa pétrea de este presbiterio, ¿no? Que se le añaden dos contrafuertes al este, pero bueno, y dos machones bastante notables, bastante prominentes, ¿no? Al oeste, pero lo que está claro es que no se fiaban mucho y decidieron contenerlo también por el sur con estos muros oblicuos que hay que suponer que eran así, puesto que así aparecen representados en las plantas que conservamos, ¿no? Estos muros oblicuos que cierran los laterales de la habitación lateral sur, esta que viene a sustituir a la probable, porque la vio Ambrosio Morales y documentó su bóveda, aunque fuera por mera observación, a la probable dependencia sur románica, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, si te parece, si te parece, pasamos a la historia constructiva del edificio. O a lo mejor si quieres introducir algún tema, mientras tanto. Y una pregunta, Dime. esa tumba que tú tienes ahí en este Sí. plano más al norte, ¿a quién correspondería? Esa tumba está documentada arqueológicamente, sí. Está documentada arqueológicamente y verdaderamente, pues es que no se sabe, es un enterramiento alto medieval. Eso medieval. Seguro. Sí, es alto medieval. Por tanto, eso indica que el ábside prerrománico evidentemente no llegaba hasta ahí, ¿no? Pero sino que está hecho en la ladera de declive, de la ladera este del supuesto túmulo, ¿no? Del cual ahora mismo pues tampoco tenemos no tenemos ningún tipo de certeza, puesto que hay fotos de después de la Guerra Civil, sí, donde se ve que ahí no quedó pero ni rastro del túmulo, ni del dolmen, ni de nada. Bueno, en un lateral de la fotografía se aprecian ahí las piezas del dolmen. No tengo aquí la fotografía esa en este momento, bueno, pero sería interesante haberla tenido, pero no sé si la tendré por ahí, por alguna parte, tal vez en algún sitio, en alguna carpeta de arqueología o por ahí. Pero bueno, si luego vas a cortar y editar, la puedo buscar en un momento. Yo creo que, bueno, vale, pudiera estar por aquí. Y lo aquí, ponemos aquí, perfecto. Arqueología, sí. Porque yo preparé materiales, pero mira, se me escaparon cosas. A ver, Asturias Arqueológica. Está por aquí. Este ratón no sé qué le pasa, que va a ir para la basura. Bueno, a ver. Está, a ver, Cangas de Onís. A ver. La vista, porque claro, mientras si no lo veo, no lo creo. A ver, ahora aquí tengo alguna cosa. Santa Cruz de Cangas, la famosa casa de Pelayo. A ver aquí cuántas imágenes hay. Hombre, yo creo que por aquí debería andar. Aquí está la imagen famosa que puse aquí está un simulacro de la cruz. Hombre, pues mira, tampoco la tengo aquí. Pues ya es bien curioso, porque, a ver, o será esta. A ver, déjame ver. Abrir. A ver. No, esto es una cosa del Ayuntamiento de Cangas, un engendro que hicieron ahí. Pues fíjate, no la tengo. Pues es un tremendo fallo. Aquí tengo una que la voy a dejar abierta, porque, bueno, pese a que es bastante pequeña, nos indica, nos ilustra acerca del edificio del que venimos hablando, ¿no? Del edificio del siglo XVII. A ver. Nos ilustra acerca del edificio del siglo XVII. Bueno, fíjate de mi testimonio, no quedó ni rastro ni del túmulo ni del dolmen. Las piedras del dolmen las fueron recogiendo por ahí, algunas partidas, y las depositaron ahí. Se ven en un lateral de la fotografía, yo creo que es en el lateral izquierdo, todas ahí, pero no in situ ni nada, sino que están ahí tiradas. Yeah. Preparadas para la reconstrucción, que luego llegaría en tiempos de Menéndez Pidal, ¿no? Pero bueno, si analizamos la imagen esta,
apreciamos la cela de la que venimos hablando, la cela edificada Sí. en el siglo XVII, aunque esta cornisa es típica, bueno, es una cornisa popular asturiana que se empieza a usar, una cornisa hecha de tejas, ¿no? Ujú. Es un tejaroz que llaman, y bueno, un tejaroz que llaman de cornisa, y tiene una única ventana para alumbrar la nave, tiene una entrada lateral que sale a la cela, aquí se aprecia la sacristía esa Mm. románica, y aquí se aprecia la gran masa pétrea del presbiterio, que yo creo que la iglesia debe estar totalmente en ruinas, porque no hay más que ver el aspecto que Sí. tiene el presbiterio, que está totalmente cubierto de maleza. Yo no sé cómo estaría esto por dentro, pero desde luego el aspecto que da por Sí, sí. fuera, la fotografía debe ser de principios del siglo, bueno, del siglo XX, porque es similar a otras que aparecen, que están obtenidas lateralmente desde el lado sur, pero que muestran el presbiterio, vamos, poco menos limpio que en esta fotografía. Es decir, que no ganamos en nada. Hay aquí Ya. también un grabado que debe ser a ver, Ujú. hay aquí un grabado que no sé de quién es el grabado este, de Carnicero. No sé, bueno, puso aquí unos tejados muy, muy apuntados. Si esto es del siglo XIX, vamos a cambiar. Si esto es del siglo XIX, verdaderamente, aquí, pues en muy poco tiempo tenemos que concluir que creció la vegetación una barbaridad, ¿no? Porque no sé cuántos años separarán la anterior fotografía de este grabado, pero No, si es que evidentemente, si eso es cierto, cayó la cubierta y todo, porque luego sí, esa parte trasera no se ve. no. No, además la vegetación aquí no lo cubre todo. Supongamos que esto es de mediados o de la segunda mitad del siglo XIX y que lo otro es de los primeros años del siglo XX. Desde luego, Ujú. la falta de atención al edificio brilla por su ausencia. De todas formas, esto está reconstruido, este grabado está dibujado con una gran dosis de libertad, puesto Ya. que los tejados estos más bien parecen de construcciones carolingias alpinas bueno, Cierto. que del ámbito asturiano, ¿no? Sin embargo, el presbiterio vemos que conserva una pendiente normal, pero tanto la dependencia esta litúrgica supuestamente románica como la cela, Ujú. pues bueno, tiene una pendiente exagerada. De la espadaña da fe la fotografía también bien, pero bueno, aquí parece que está un poco reformada, y de los contrafuertes que Ujú. apuntalarían el testero por su vertiente, o sea, perdón, que apuntalarían el presbiterio por su vertiente testero oriental, pues aquí hay testimonio, ¿no?, que se podría llegar a confundir con un ábside saliente, pero no es tal. En la Ujú. planta se ve claramente que de lo que se trata es de un contrafuerte que apuntala. Pero bueno, ahora vamos a ver el vídeo de la Muy historia bien. constructiva, y entonces ya con esto, Sí, ya lo vemos. bueno, vas a tener que cortar más que un sastre aquí, pero bueno, en fin. Bueno, aquí vemos el templo prerrománico. Sí, sí. Aquí, bueno, para simplificar para simplificar un poco, hemos prescindido de levantar el terreno en 3D. Sí que hemos proporcionado la escala de 8 pies. Pasamos al templo románico Sí. con su dependencia. Y bueno, aquí por simplificar también he supuesto que, bueno, que aunque esto estuviera amortizado, la ruina no la derribaron, ¿no? La de la dependencia prerrománica norte. Sí. Lo que sí hicieron fue alargar la cela. Y ahora aquí ya tenemos el templo del siglo XVII, que es el que veíamos en las fotografías, Ajá. con la enorme masa de su presbiterio y con la cela ya ampliada a más del doble, ¿no?, de su longitud inicial. Esto se hizo, según los libros de fábrica de la parroquia, se hizo en 1632. Ah, mira Y esta aquí tenemos una fotografía. vez más una fotografía donde, bueno, donde el templo aparece todavía en un estado bastante civilizado, ¿no? Bueno, y esto sería todo lo que documentalmente, bueno, habíamos preparado así en un. Ah, bueno, tenemos también el tema de la epigrafía. La epigrafía que nos sirvió como auxilio para reconstruir el templo, y que la tenemos, pues analizamos la si analizamos la lápida de Cangas de Onís, vemos que está hecha en pies romanos exactamente, que cada cuadrícula de estas es un dedo, o sea, algo así como 1,08 centímetros, que la longitud total de la lápida, la longitud es de 3 pies, ¿vale? Ujú. Y que
la altura es bueno, que son 48 dígitos, o sea, unos 89 centímetros, y la altura es proporcional, es algo menor, ¿vale? Son 68, 65 centímetros, o sea que mide 89 por 65. En cada cuadrícula se enclava o sea, sirve de módulo para una letra, que las letras, la ordinatio, o sea, el modo de disponerse las letras es Sí. de, es de tres, a ver, de cómo es. La longitud total, la ordinatio es de 2,5 dígitos, es decir, que cada grafía Sí. elaborada por el lapicida está inserta en dos pies, en 2,5 dígitos, algo así, un poco más de la cuarta parte de un pie, ¿no? O sea que Y estoy son. pensando yo, Sí, sí, teniendo esta fotografía de la lápida y sí, que este cálculo que haces tú de las medidas con sí, la tecnología de impresión 3D, ¿se podría reconstruir la lápida? sí, sí, claro, por supuesto, sí, 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 sí. Claro. Sí, con la tecnología de impresión 3D y sin ella la puedo reconstruir yo mañana mismo, aunque me lleve un poco de tiempo darle forma a las grafías, claro, porque Sí. estas grafías hay que hacerlas a mano. Ah, claro. Porque, sí, hay que hacerlas a mano porque si introduces cualquier módulo, es decir, cualquier módulo de los que vienen en los programas, en las utilidades bueno, de 3D y que luego sirven como base para imprimir, pues esto, en fin, no nos va a dar el resultado apetecido. Nos va a salir una especie bueno, de cosa parecida, pero Ya. que no nos cumple. Aquí vemos la lápida, ¿no? Sí, sí. Resurgit es preceptis divini ec machina sacra, ¿no? Ujú, Opere exiguo comptum fidelibus votis, que es que aunque sea una obra pequeña cuenta con una inmensa fidelidad de los votos de los fieles, ¿no? ujú. Prepisque clareat octemplum, y dice obtutibus sacris, para todo lo sagrado, demostrando en su figura la señal de la cruz, ¿no? Y que sea esto, bueno, placentero a la divinidad, bueno, dice por século, y que este trofeo sagrado que otorgue a los oferentes, dice aquí, al famulus fácila, aquí se ve, ¿no? Ujú. Eh, pues, pues, pues favores, bueno, favores divinos, ¿no? En contrapartida. Esto es un poco una pervivencia un poco en el cristianismo de la religión pagana, ¿no? Donde cada esvoto de los fieles iba, bueno, acompañado de un ruego al Dios, ¿no? A la divinidad en Sí. cuestión. Se trataba de que el Dios cumpliera un poco la parte contractual esta, ¿no? O sea, es decir, que otorgase al fiel que le confería el don, pues bueno, siempre dirigiéndose con absoluta humildad, claro, porque siempre antecedido de una fórmula como tuyas son, Señor, todas las cosas, etcétera, y que recibas con placidez y con misericordia el don que ahora te otorgamos y que a cambio pues nos des, pues eso, eterna misericordia, ¿no? Eterna piedad para nuestras almas. Ujú. Esta sería la idea, ¿no? O sea que al final no dejan de pedir, no dejan de pedir algo. Es que la grabé donde no debía. Grabé donde no debía, yo creo. Bueno, la cuestión es que tal. Bueno, pues eso. Sí. Pues la grabé aquí y yo no sé por qué. Luego, a la hora de compartirla, no me sale, porque debo estar. No, ahora sale. Ahora sí sale. Sale con las medidas y con Sí, todo, que era lo que correcto. yo quería. Bueno, Ujú. pero ahora aquí no me sale para poder compartirla, no sé por qué, no me sale como abierta. La cuestión es que, bueno, da igual. Bueno, en Eh, pantalla se ve bien, ¿eh? sí, sí, la pantalla se ve bien, yo no la puedo ver, pero la veo aquí. Si maximizo esto y lo aumento, si es que me deja, que no me deja, pero aquí se ve, o debería verse, pues yo aquí es que no me deja con la lupa aumentarla ni nada, es una cosa
alucinante. Y como no sé dónde la guardé, pues no la puedo abrir, no sé por qué no me deja. Bueno, nada, da igual. Bueno, si... Pues no, la verdad que la reconstrucción es muy interesante. Vemos cómo hay 3 etapas constructivas, cómo se 3 etapas. evoluciona de la cruz original a un momento en que desaparece la cruz como tal. Sí. Y yo me Si es inclino a que lo que tú... existió, Ujú, si es que existió, porque, ujú. a ver, yo lo que reconstruí fue un templo alto medieval absolutamente canónico, Ya. en alusión un poco al figuraliter signum crucis que dice la inscripción. Puede haber sido o puede no haber sido. Puede que simplemente de lo que se tratase fuera de exhibir una pintura o una imago de la Santa Cruz, ¿no? Pues apoyada en no sé dónde, porque encima del arco de triunfo campearía la inscripción y yo luego ya estaría al vuelo del tejado. La única posibilidad es que estuviera en el fondo del testero, pero habida cuenta, o en un lateral, porque habida cuenta de que el testero necesita una iluminación, porque además necesita una iluminación litúrgica, porque la ventanita Ujú, situada en el muro testero del ábside te indica, eh, por la proyección de la sombra desde el inicio del oficio hasta, hasta el final, te indica el trayecto que sigue el sol desde un poco la esquina sur-oeste del muro testero del edificio hasta la esquina sureste. Entonces te indica un poco la, la, la duración del... O sea, que estaba todo un poco sincronizado, ¿vale? El paso o el camino del sol con la dimensión del edificio y con la ubicación de las luces. Todo esto estaba previsto. No era un tema que las iluminaciones de los edificios se planeasen al azar. Lo mismo que las celosías, que estaban caladas con cruces, pues es lo mismo, ¿no? Te marcaban la duración de los oficios también para los fieles, porque si tú tenías en el muro o en el muro este de la nave una celosía enmarcada en forma de cruz o en el oeste y dependiendo de la hora a la que se celebrase el oficio divino, pues tú tenías por el recorrido que hacía la proyección de la luz, de la celosía calada, ¿no? Del ujú. símbolo en el muro testero opuesto, tú tenías la duración del oficio. Eso es algo que ya muchos estudiosos del tema este de la luz en la Edad Media, lo mismo que los estudiosos de los cantos, de los cantos de las antífonas y de los diferentes oficios divinos, para el tema de la ubicación de las habitaciones y de la funcionalidad de las habitaciones laterales. Por ejemplo, San Pedro de Nora, esas habitaciones laterales que en vez de situarse en un lugar litúrgico, se sitúan en el centro de la nave para poder difundir mejor el sonido por todo el ámbito de la cela, lo cual ayuda también esas arquerías esbeltas, ¿no? Entonces, claro, si tuvieran una finalidad estrictamente litúrgica, las hubieran colocado en otro sitio, no en el centro de la nave. Todo esto estaba previsto, ¿no? Y son a veces aspectos en los que no se hace el suficiente, pues eso, hincapié por parte de los investigadores, Y yo me pero algunos sí que pregunto, lo tratan. Dime. de esa primitiva planta constructiva que tú dices que podría ser en forma de cruz, pero que son Sí. hipótesis, ¿no ha Mm. habido ninguna intervención arqueológica parcial que nos permita saber un poco de esa primera etapa? No, porque en las excavaciones de Vega del Sella lo que se hizo fue exhumar el dolmen. Ya. Y entonces, respecto a exhumar el dolmen, por supuesto, en el interior de la iglesia esa última que hemos visto Sí, sí, cronológicamente, sí. la del siglo XVII, por supuesto, de la iglesia alto medieval, no hay ninguna mención por ninguna parte. Sí que hay que decir que el umbral de su arco de triunfo, el umbral del santuario, coincidiría con el de la posterior sucesora románica. Y luego ya en el interior del presbiterio este del siglo XVII, si se hubiera querido, evidentemente pues se podía haber investigado, pues se podía haber investigado, si lo diré, pues el muro prerrománico, ¿no? Del, Ujú. del, del ábside prerrománico, como estoy indicando aquí, puesto que queda en el tercio este del presbiterio moderno. Se podía haber investigado, pero yo desde luego en la monografía mmm, no vi nada. Ignoro o por lo menos ahora no me acuerdo, pero se Ujú. hubiera encontrado el muro testero este de la cela, ¿no? Se hubiera Sí, sí. encontrado. Y se hubiera encontrado también pues el ámbito del arco de triunfo, es decir, el umbral del santuario, ¿no?
Incluso se podía haber encontrado el altar También sí. en unas circunstancias normales. Pero yo creo que se exploró el dolmen y no se hizo nada más. Con lo cual, pero bueno, yo es que debería repasar este propio trabajo mío porque aparte de basarme para las dimensiones en el testimonio de Ambrosio de Morales, que esto que yo pongo en un gris más oscuro es porque es comprobable, es decir, Ambrosio de Morales no se lo inventó y además luego Luis Alfonso de Carvalho lo corroboró, la dimensión está de los 8 pies y eso nos da pie partiendo de la base de que es una dimensión muy adecuada luego a la ubicación de la inscripción en el, pues, sobre el trasdós del arco de triunfo, del arco de acceso al santuario, es una dimensión que le viene muy bien al ámbito, puesto que es bastante proporcional y hace que, debido a la estrechez de la cela, resalte bastante la inscripción, pues, puesto que vemos que ocuparía buena parte del ancho de la cela, ¿no? Por lo menos ocuparía la mitad. Y entonces destacaría bastante para los fieles que estuvieran en la cela, pues asistiendo a las ceremonias y los que supieran latín y estuvieran en condiciones de leerla, por supuesto, claro. Mira, yo me estoy preguntando ahora mismo, con el ámbito de, bueno, todas las nuevas tecnologías, están las reconstrucciones que tú haces, Sí, hablamos de las impresiones 3D, pero yo sí. creo haber visto, leído en algún sitio, mejor dicho, leído en algún sitio, que Mm. hoy en día hay algún tipo, para no tener que hacer excavación como tal, una especie como de sonar o similar, Bueno, sí, que es hombre, una hay el maquinita que tú georradar. la vas pasando Sí, sí. y te indica dónde hay elevaciones, donde hay algo construido, Bueno, donde hay algún elemento. es de Y, a veces puede dar en el clavo. ujú, Cuando las cosas están, cuando no se tocó mucho ahí y no, y las cosas están bastante claras. Pero si, por ejemplo, lo llevas al ámbito de la Catedral de San Salvador de Oviedo, pues con todas las fundaciones que hubo en el claro, atrio desde el siglo IX hasta la culminación del cierre del cuerpo de la Catedral Gótica en 1498 por el maestro de obras Bartolomé de Solórzano, pues si tú pones un radar ahí, pues fácilmente que te pueda dar falsos positivos o te pueda salir de todo. Si ya, por sí, ejemplo lo pones en un ámbito rural, para identificar pues las dependencias de una villa romana, etcétera, pues puede que efectivamente que obtengas unos resultados muy claros, ¿no? Pero ujú, desde luego en un lugar donde las remociones históricas, constructivas hayan sido frecuentes, pues no te va a indicar claramente nada, porque eso puede responder a cualquier cosa, ¿vale? Hombre, y en en San este caso Salvador de Oviedo se concreto, hizo. En este caso concreto de imposible aplicación, pues como te dije, con la explosión de 1934 claro, voló por los aires completamente, ya. O sea que, sí. No queda absolutamente, no quedó absolutamente nada. Quedó el terreno como un campo de golf. Quiere decir que ahí cualquier vestigio, si es que la iglesia estaba cimentada en lo que era el material de construcción del túmulo que rodeaba al dolmen, que normalmente es una cimenta, constituye una cimentación para todos los que conocemos un poco por lo menos, ¿no? Para la mayor parte del público, que yo creo que habrá visto algún corte, aunque sea ahí en el límite entre Gijón y Carreño, ¿no? ujú, Eh, en Monteana, por ahí, yo que sé, algún corte que haya visto de cómo se construían estos túmulos, constituye una cimentación bastante razonable para construir encima, puesto que se alternaban capas pétreas con tongadas de tierra, pero luego otra ujú, nueva capa pétrea, eso, y luego, pues hasta darle la forma cónica y cubrir el dolmen del centro, ¿no? Etcétera. A veces constaban de pasillos para introducir los restos y otras veces a lo mejor no tenía pasillo, era un cono perfecto y antes de coronar el túmulo, pues ujú, se depositaban los restos, las ofrendas y se depositaba pues eso, la losa horizontal, el yábano, ¿no? ujú. Central y ya no. Lo normal es que tuvieran un pasillo, ¿no? Estos que hay en Carreño, en el límite entre Gijón y Carreño son de pasillo, aunque no se puedan comparar con los que hay en el sur, con los del ámbito pues más celtibérico, más puro, más potente, ¿no? O los que hay en el interior del sur, ¿no? Al sur bueno, en la cordillera bética, todos estos, ¿no? Que hay en Jaén, en todos estos túmulos, ¿no? Tan Ujú. importantes. No se pueden comparar, pero bueno, pero sí que es un modelo de enterramiento, un modelo monumental funerario muy presente en toda la península ibérica, ¿no? Hombre, los de Asturias, desde luego, son de los más humildes y modestos.
pero los hay que consta que tuvieron pasillo, ¿no? Este de Cangas, la mención que hace Caveda y Nava de Ujú. que la iglesia está doblada porque su piso inferior es accesible, yo no le reconstruí pasillo, pero nada quita que por la parte este, o sea, Ujú. por la parte de detrás del ábside único, hubiera por debajo, al estilo de la cripta de Santa Leucania, ¿no? En la Cámara Santa, Sí. pero con un acceso, pues por ahí se accediera al pasillo y se accediera directamente al dolmen, ¿no? Y entonces Caveda y Nava vio aquello y dijo que es una iglesia hecha al antiguo hecha al estilo de los antiguos, que como es sabido doblaban las iglesias, ¿no? En pisos, en altura. O sea que tenía un acceso a la cripta y un acceso a la. Pero claro, en este caso se trata de la cristianización de un santuario pagano, ¿no? De un dolmen. Cierto. De un santuario, en este caso funerario, además pagano, ¿no? Sí, de un dolmen. Luego, si sirvió de enterramiento a Fabila, aprovechando la cristianización o no, eso ya son meras especulaciones. No tenemos ni un solo testimonio, solo tenemos especulaciones de bastantes autores, ¿no? Pero bueno, especulaciones. Pues muy, muy interesante y además con las reconstrucciones que tú haces se ve muy bien. Claro, hay cosas que hay que hacer hipótesis, ¿no? Y que no se sabe al 100%, pero la verdad Sí, que yo creo que para hacernos una idea y más para gente que sea que desconocedora del patrimonio, etcétera, pues es bastante visual. sí. Y no sé, ¿tienes algo más que enseñarnos? O ya has repasado el material que tenías. Déjame ver, yo no sé si lo he puesto todo. Yo creo que, bueno, hice una hipótesis Ujú. pintada Ah, sí. que es un tanto aventurada por mi parte, puesto que puesto que de esto, evidentemente, lo mismo que del resto del edificio, no tenemos prueba alguna, ni siquiera tenemos testimonio. Claro, los autores vieron la románica, ¿dónde estarían ya las pinturas, ¿no? En época Ya. románica, pero bueno, se podría asemejar a algo así. Aquí lo que está claro es que extracanceles estaría esa especie de trampilla o de acceso habilitado en el Ujú. pavimento para tener acceso al, al túmulo. Sí que nombra también, que se me había olvidado, yo creo, no, mencionarlo, ¿no? Sí que nombran tanto Ambrosio de Morales como Luis Alfonso de Carballo, sí que nombran que en el túmulo había un altar y que ahí se decían ciertos oficios litúrgicos. Ah, qué interesante. Que se ponían, sí, sí, que se disponían velas, y entonces eso le daría pie a esa hipótesis, especulando con la posibilidad no sé si compartí la imagen esta, se me olvidó o la compartí, la del corte de la iglesia. ¿Está compartida? Eh, ponlo un momento. Sí, esta. Ponlo un momento y lo vemos. Sí, Sí. la enseñaste antes. Sí, sí, la enseñé antes, pero se me había olvidado mencionar que, claro, que aparte de que toda la tarea litúrgica del Ujú. clero celebrante se repartiría entre el santuario y el presbiterio este y las dos habitaciones estas laterales, que una de ellas no sale porque le pegó un corte a la iglesia por su mitad meridional y ya me cargué media iglesia, ¿no? Fui casi tan malo como la dinamita del 36, pero bueno, la cuestión es que, según testimonio de Morales, Sí. aquí se celebraba algún tipo de oficio litúrgico que incluía, pues eso, el rezo bueno, de un oficio bueno, y la iluminación o la ofrenda de velas, ¿no? Evidentemente, para eso hace necesario acceder al túmulo. Hay que suponer que en este tiempo ya el túmulo estaría libre. Ujú. Ahora es más, ahora recuerdo haber leído que en el túmulo se dispuso un altar. Entonces Ujú. esto pues justificaría pues la plena cristianización del túmulo y una cierta, bueno, a lo mejor posibilidad de que verdaderamente este túmulo en tiempos de la fundación del edificio hubiera prestado funciones como depósito de restos del príncipe, probablemente fundador. No lo sabemos. Es curioso que en la lápida epigráfica, que tampoco lo mencioné, Sí, pero sí que lo mencionan los estudiosos, es curioso que no se mencione entre ellos Esteban Aparicio Bausili, que nombré, sí. y no recuerdo si César García Castro también en su artículo también monumental sobre Covadonga y Pelayo. Es curioso que en la lápida de consagración de Santa Cruz de Cangas, que tuvo lugar en el año en que falleció Pelayo,
lo que no se sabe, el 30 de octubre probablemente ya hubiera fallecido Pelayo, que no se haga ninguna mención a Pelayo, realmente. Ya, sí, sí. Cuando la fundación realmente está, es adjudicable a, vamos, por mención expresa a su hijo, ¿no? Y a su entorno familiar Sí, más sí, 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 sí. inmediato, ¿no? De Cierto. Pelayo. Pues es curioso que, no deja de ser curioso que no se le mencione por ninguna parte a Pelayo, ¿no? Quién sabe si por una mala relación entre Fabila y Pelayo, o quién sabe si por cualquier otro motivo, ¿no? O porque Fáfila no hubiera muy consolidado su poder y quisiera afirmarlo y no quisiera incluir, o porque en la fórmula litúrgica ya no Ujú. hubiera lugar a más a la inclusión de mayores aspectos, ¿no? Y entonces, pues, incluida la fórmula litúrgica de este epigrama, porque no deja de ser un epigrama, eh, está elaborado, podríamos decir, morfológicamente, si lo analizamos, probablemente sin ser nosotros ningunos expertos en epigrafía monumental, pero podríamos a lo mejor concluir contando los versos, a ver si estos son hexámetros o si hay dístilos o qué hay aquí, ¿no? Ujú. Eh, pues por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5. Aquí está la mención de la era. Esto del final, después de la mención de la era, suele ser un dístico, ¿no? Lo que se suele Ujú. hacer. Y bueno, habría que analizarla, pues eso, estilísticamente y morfológicamente para saber el metro, a ver si estos son hexámetros o no, pero yo creo que sí que lo deben ser, ¿eh? Pero 4, tienen entre 12 y 15 sílabas normalmente. Resurgit son 3, ex 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pues sí tiene pinta de formalmente esto constituir una cadena de versos en hexámetro, ¿vale? Latino. Luego lo que sí dicen los expertos es que el estilo es bastante bueno y que la métrica ya vemos que, bueno, que es bastante regular. Ujú. Luego la rima sí que existe. Sacra sacrata, botis con sacris y con crucis, prompta con nata, plena con plena, bueno, nata, aunque es un poco, aunque no es vocálica del todo, pero nata con larga, plena, y luego ya habla de los altares a Cristo y de la era. Se rompe un poco al final, parece, ¿no? Sí, esa es la Pero pregunta que yo te iba a hacer, que en esos espacios que no hay nada, si es que no había nada o es que está no había desaparecido. nada, no había nada, no había nada. De hecho, en la epigrafía de San Salvador de Oviedo, recientemente analizada por García de Castro y Antonio Valdés Gallego, en otro trabajo que desde luego eh, tiene que marcar un antes y un después, porque parece mentira que en todo este tiempo nadie se haya dedicado, bueno, excepto honrosas excepciones, ¿no? Francisco Diego Santos y Ujú. algún otro, ¿no? Pero que nadie se haya preocupado en dada la mención de la lápida, de las dos lápidas, ¿no? De San Salvador, que ellos dicen que son tres al final, ¿no? Las lápidas de San Salvador, la mención por parte del obispo Pelayo en su Liber Testamentorum, ¿no? En la introducción, o sea, en un lugar preeminente de la obra, ¿no? Antes de empezar la enumeración de diplomas y de donaciones a San Salvador, etcétera, en lo que es la introducción, un lugar principal y prominente donde describe el santuario de San Salvador de Oviedo, pues haga una copia literal, se supone, aunque sí sospechan los autores que tiene alguna interpolación de las lápidas. Entonces hay una parte al final de me parece que es de la segunda lápida, donde Alfonso II ruega al sacerdote oficiante una misa por su alma y introduce el obispo Pelayo la frecuencia, ¿no? Dice que al menos una per singula es domada, es decir, que al menos una por semana, por cada semana, ¿no? Y Ujú. los autores están convencidos de que es una interpolación del obispo Pelayo. Y eso dejaría una de las líneas de la composición prácticamente nada, con 6 sílabas a lo sumo, ¿no? Y entonces Ujú. la dejaría muy rota, ya rompería el ritmo del hexámetro, ¿no?
e incluso si lo consideráramos un dístilo, pues sería una composición un poco, pues eso, anárquica, ¿no? Un poco heterodoxa, lo cual tampoco extraña tanto en estos siglos que son un poco ya alto medievales, ¿no? En el siglo IX, porque bueno, en la escuela de Aquisgrán, donde estaban Alcuino y toda esta gente, pues sí que a lo mejor pues nos encontramos con composiciones de carácter más clásico, ¿no? Alcuino, Ginardo, pues este tipo de gente, ¿no? Dedicada casi en pleno a la poesía y donde sus fundaciones se podían beneficiar de sus dotes, ¿no? Bueno, pues como autores literarios. Pero bueno, aquí estamos trabajando seguramente en el Reino de Asturias de prestado. Y aunque las referencias son esas, es el mundo sin duda carolingio, porque no hay otras, pues entonces, al estar trabajando de prestado, pues seguramente nos tendremos que conformar o bien con trabajos transmitidos a través de un epistolario, o bien con gente que haya estado aprendiendo durante un tiempo limitado, aprovechando las embajadas o las visitas a los grandes cenobios no carolingios, pues a la Céntula o a Ujú. Míster o a Santa María de Aquisgrán o a cualquiera de estos, ¿no? Pues aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de intercambios, lo que ahora sería casi un programa Erasmus, ¿no? Pues estos clérigos van allí y aprovechan para copiar algún manuscrito de algún clásico, pues a lo mejor aprovechan para copiar, yo qué sé, pues la Odisea o la Eneida o incluso la Ilíada o la Eneida. Y bueno, y eso aprovechan estas estancias para en las grandes bibliotecas, ¿no? Pues yo qué sé, pues en San Galen, en Míster, en Paderborn, en las grandes sedes episcopales, en Metz, en este tipo de sitios, ¿no? Dotados de bibliotecas enormes que son auténticos repositorios de literatura clásica. Pues ellos van, copian esto y a lo mejor, pues luego en alguna, eso también lo estudió muy bien eh, Díaz y Díaz, y lo estudió muy bien también Valdés Gallego y César García Castro, hicieron un completo catálogo de las referencias literarias de estas cosas. Y sí que encontraron pues vidas de los santos padres, vidas de los doctores y de los padres de la Iglesia, de los padres emeritenses, o sea que sí que encontraron referencias hispánicas, pero también encontraron otras de fuera, ¿no? Ujú. De los siglos de la tardoantigüedad. Entonces todo eso está presente aquí. La cuestión es quién ejecuta esto. ¿Se lo ejecuta directamente una mano que domine las fuentes, o se lo ejecuta alguien que simplemente pues actúa un poco pues de oídas o por referencias, Ujú. ¿no? Y en el Reino de Asturias yo me temo que generalmente que en muchas ocasiones, por lo menos salvando el santuario de Oviedo, que es claro que eso es lo máximo que hay en el, en Ujú. el, en el, pues en el ámbito organizativo del Reino de Asturias, pues salvando eso, pues a lo mejor nos encontramos. Por ejemplo, están las inscripciones de Foncanada, ¿no? Que reproducen casi Sí. completas pues eso, una oración del Liber Ordinum Episcopalis que se refiere al ordo bautismalis, además al bautismo, ¿no? O sea, que es decir, que nos está refiriendo a una oración sacramental, y todo ello en un contexto de un monumento acuático que además está dotado de escalones de bajada y de subida, ¿no? Y de una fuente ubicada al lado de esos escalones, ¿no? Y dotada de un chorro corriente de agua. Todo eso nos está invitando a pensar en un delubra, ¿no? Como decía San Isidoro, en un monumento de ese que se, eh, que se ascribían a los antiguos y que tenían carácter sagrado y que son el origen de los baptisterios paleocristianos, ¿no? Ujú. Ahora Bueno, mismo tienes la imagen todavía de la inscripción, ¿no? ¿O estás en de la otra cosa? inscripción, Correcto. pues sí, yo creo que debemos estar compartiendo la inscripción, sí. Sí, ¿Tú sí, qué ves correcto. ahí? La inscripción. Vale, vale, pues sí, tengo la inscripción. Pues nada, la verdad que la charla de esta tarde ha sido muy interesante. Ya llevamos, parece, casi una hora Uf, aproximadamente. sí, Y nada, yo te invito a que con nuevos hallazgos y nuevas reconstrucciones que sí. quieras ir trayendo, pues sigas pasando por Pode- aquí. Podemos reconstruir edificios de forma mucho menos especulativa que Claro. este. Porque esto, basándonos en esta referencia epigráfica y en los testimonios de los cronistas historiadores de época moderna y en algunos pocos más, Ujú. pues hemos sido capaces de formular una hipótesis, yo creo que bastante verosímil de lo que pudo ser el edificio original. Porque Claro. a nadie se le puede escapar, por ejemplo, que la relación que existe entre esta epigrafía, ¿no?
o sea, entre esta epigrafía fundacional del edificio que nosotros hemos propuesto en esta reconstrucción y de lo que venimos hablando, o sea, de la reconstrucción en sí, la, la referencia, o sea, el ajuste que hay entre la representación epigráfica, el ancho de la cela, Ujú, la armonía que, o sea, que emana de la composición con las columnas que soportan el arco de triunfo, sobre este arco de triunfo, y sin llegar a molestar al ámbito de las columnas y al ámbito sólido, digamos, del muro que debe apoyar o que debe resguardar este arco de triunfo, el carácter que le hemos dado a la epigrafía, bueno, que no es otro que el que tiene, pero quiero decir, el carácter que le hemos dado más bien al edificio para adaptarlo a la epigrafía. Nos está hablando a las claras, partiendo de esta dimensión de 8 pies, que esto es incuestionable porque lo dicen los testimonios literarios y tanto Ambrosio de Morales como muy probablemente Luis Alfonso de Carballo lo vieron en directo, vieron en muro, en vivo este muro, y además recalcaron mucho, sobre todo Morales, porque decía Carballo que él no pudo constatar que fuera de sillería porque lo habían revocado hacía poco, ¿vale? ujú, Pero Morales sí que constata que era de sillería el muro, lo cual nos remite a una obra de calidad, evidentemente, ¿no? Alto medieval, ujú. seguramente. Y además tiene proporcionalmente guarda una gran armonía con lo que es las dimensiones de la lápida epigráfica. Y todo ello nos constituye un templo muy plausible, que es el primero de la historia constructiva del edificio, de 3 fundaciones distintas, y que, bueno, que constituye sin duda un hito a la hora de definir historiográficamente este edificio, puesto que antes de que yo hiciera este trabajo no había nada que se refiriese a este edificio. Lo único que podían ver los entusiastas de la historia era ese cenotafio que edificó como pudo Menéndez Pidal, ¿no? Claro. Sin duda, sin ánimo de ser fiel al edificio original ni a meterse en complicaciones ni problemas. Simplemente se preocupó de que albergara al dolmen y de que tuviera sitio para el santuario y un sitio para albergar la imagen de la famosa y tradicional cruz de Covadonga, ¿no? Le dio un formato de ermita tradicional asturiana, con su cabildo abierto delante, etcétera, ¿no? Como es además tan frecuente ahí en el ámbito oriental, ¿no? Donde en todos estos concejos, Parres, Llanes, etcétera, te encuentras multitud de edificios así. ¿Qué te iba a preguntar? Esto por curiosidad. Aparte Sí, de ti, que llevas ya décadas en esto, ¿hay alguien sí. en la región que se dedique, además de ti, a reconstruir Bueno, hay, monumentos o hay obras de arte? infógrafos. Sí. Hay infógrafos que reconstruyen por encargo y dentro de las instrucciones que les dan los patrocinadores de su encargo, claro. Entonces esta gente no investiga, estos hacen lo que les mandan. Pero no, yo no conozco a nadie que investigue y reconstruya en 3D como yo, O sea que eres único, de eres momento. patrimonio asturiano. Bueno, no lo sé, pero desde luego, aparte de que sí, de que desde luego fuimos de los primeros que empezamos con esto, y con ello estoy haciendo otro obligado recordatorio a mi compañero y amigo de siempre, Javier Moreno Fernández, pues aparte de que yo no haría nada de esto si no fuera por todo lo que aprendí a su lado, evidentemente. Entonces, pues él ahora está retirado de estas cosas. Sí. Ah, Pero sí, se dedica a otros ámbitos de la informática. Se dedica a la creación musical y a la ah, qué bonito. experimentación con el sonido. Sí, sí, él está muy concentrado en eso. Entonces, pues bueno, pero no descartamos cualquier día una unión, ¿no? Si no nos morimos ninguno de los dos, pues como los Beatles, no descartamos un no and then de repente. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la verdad que es una gozada ver Yo a estas vosotros agradezco. reconstrucciones y lo dicho, hay veces que hay que tirar más de, bueno, pues de fuentes, descripciones, en otros casos hay más restos y se puede Sí, hacer una reconstrucción más fidedigna, pero sí. sea como sea, es un gran logro el poder sacar casi de la nada pues estas reconstrucciones, ¿no? Y valen mucho para entender mejor la historia de Asturias y nuestro patrimonio. Mira, me viene a la cabeza otro edificio que casi saqué de la nada también Sí. y que, bueno, pese a que no cuenta con la unanimidad de los investigadores, la interpretación que yo doy sí que es muy notable por los resultados y mira, a lo mejor en una próxima
En una próxima entrega podemos tratar de él, que es el discutido templo de San Juan Bautista en Oviedo, ¿no? Que hay cronistas que lo ignoran completamente dentro del santuario ovetense, pero hay otros como San Piro o el mismo obispo Pelayo que lo citan, ¿no? Como el obispo Pelayo tiene la fama que tiene de falsario, interpolador, etcétera, y todas estas cosas, pues como el falsificador, el todo es, no hay matices, es todo blanco o negro. Sí, sí. Entonces, esto no viene de ahora, parece ser, sino que viene de atrás, ¿no? Solo que ahora, pues con las posibilidades que ofrece la transmisión inmediata de la información, pues claro, esto es una cosa que es un auténtico torbellino, ¿no? Pero en una próxima entrega a lo mejor podemos discutir un poco acerca de Bueno, ese me parece templo. interesante, sí, sí. También tengo que decir, para terminar, si ya va siendo hora a lo mejor, ¿no? El que esté interesado en cómo desarrollé toda esta historia constructiva del edificio en 3D, que puede acceder en Academia, en mi cuenta personal de Academia Edu, como siempre, Sí. puede acceder al enlace y puede descargarse el PDF porque está subido allí, aparte de estar publicado en papel, como digo, en el boletín, en el anuario de la Sociedad Protectora de la Valesquida correspondiente al año 2016. Pero en Academia Edu también está. Pues estupendo. O sea que Pues si ahí en quieres incluir el Academia tenéis el enlace, texto para sí, verlo con calma, cómo se hace la sí, reconstrucción y para todo. leerlo todo, sí, sí. Nada, ha sido un placer y yo creo Placer que ha nos sido vamos a mío. ver pronto otra vez por aquí. Eso espero, sí. Pues nada, queridos amigos, nos vamos a ver en otro lugar, en otro encuentro histórico, hablando de caminos, de historia, de patrimonio de Asturias, pero siempre y siempre, como hoy, en muy buena compañía. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos.